Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les saluda su amigo Alexis y pues ya comenzamos con nuestro primer video. El día de hoy vamos a revisar el tema de penicilinas. Pues espero que les guste y comenzamos. Primero vamos a hablar sobre la clasificación de las penicilinas. Hay diversas maneras de clasificarlas. Las podemos clasificar por su generación, por su espectro o por su estructura química, ¿no? Estructura química. Bien, en esta ocasión vamos a utilizar esta división que hice yo, pues son las penicilinas naturales, resistentes a penicilinasa, aminopenicilinas y antipseudomonales. Igual si quieren que haga un video hablando más a profundidad sobre la clasificación de los antibióticos, pues déjenmelo aquí en la cajita de los comentarios y los voy a estar leyendo. Hay que hablar primero sobre el mecanismo de acción de las penicilinas, ya que estas pues comparten un mismo mecanismo que es la inhibición de la reacción de transpeptidación. Esto tiene un efecto bactericida, ¿no? Que lleva a la muerte a las bacterias. Entonces, pues vale la pena recordar nuestras clases de microbiología. Dibujemos por aquí una bacteria. Y si ustedes recuerdan, pues las bacterias están rodeadas de una capa que conocemos como pared celular o también como peptidoglicano, ¿no? Peptidoglicano. El peptidoglicano pues no es otra cosa que un polímero complejo formado por enlaces cruzados entre polisacáridos y péptidos. En las bacterias gram positivas tiene un grosor de aproximadamente 50 a 100 moléculas, mientras que las gram negativas es de 1 o a 2 moléculas. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la síntesis de la pared celular o peptidoglicano? Esta comienza en el citoplasma de la bacteria. Comienza con una molécula de ácido N-acetilmurámico. Dejen, no se le entiende. Con una molécula de N-acetilmurámico unida a otra molécula que es una molécula de UDP. Posteriormente se une a ellas una molécula de N-acetilglucosamina. Y por último la cadena polipeptídica de 5 miembros, ¿no? Esto sería como la primera parte de la síntesis. Esto ocurre, les repito, en el citoplasma de la bacteria. Una vez que tenemos esto, pues lo que sigue es transportarla fuera de la membrana, ¿no? Supongamos que este es el citoplasma y por acá tenemos nuestra membrana, ¿no? Para ello las bacterias hacen uso de una proteína de membrana que se llama bactoprenol. Bactoprenol. Nuestro precursor pues se va a unir al bactoprenol. Durante este proceso pues va a perder esta molécula de UDP y va a cruzar del otro lado, ¿no? Fuera de la membrana ya. Y vamos a tener nuestro precursor. Y la cadena polipeptídica. Entonces una vez que ya está afuera pues se va a encontrar con otros precursores iguales a estos. Y va a comenzar ahora sí lo que es la formación de la pared. Si se fijan pues se forma a partir de precursores, de varios precursores juntos. Y eso sería lo que tenemos ya aquí dibujado o representado en esta figurita de aquí más a detalle, ¿no? Lo primero que ocurre es que hay una formación de enlaces lineales, ¿no? Entre los aminoácidos alternantes. Se une la N-acetilglucosamina con el ácido N-acetilmurámico mediante un enlace llevado a cabo por la enzima glucosil transferasa que tenemos representada en color azul por acá. Posteriormente siguen lo que son los famosos enlaces cruzados, ¿no? Los enlaces cruzados son llevados a cabo por la enzima transpeptidasa que la tenemos representada en color verde por aquí. Entonces, este enlace se forma entre el tercer péptido de la cadena polipeptídica y entre el cuarto, ¿no? Esto es lo que se conoce como la reacción de transpeptidación y es aquí donde van a actuar nuestros antibióticos, ¿no? Se forma el enlace y por último pues se libera la porción terminal de la cadena polipeptídica, se libera la D-alanina gracias a la enzima carboxipeptidasa que la tenemos representada en color morado por aquí. Entonces ya una vez que entendemos cómo se lleva a cabo la síntesis pues es fácil deducir el mecanismo de acción, ¿no?
Por acá tenemos representado a nuestro antibiótico con esta figurita uniéndose a la enzima transpeptidasa. Eso es lo que va a ser el antibiótico, nuestra beta-lactama. Se va a unir a la transpeptidasa impidiendo que se lleve a cabo la formación del enlace, ¿no? Impidiendo que se lleve a cabo la transpeptidación. Al haber esta inhibición, pues no se forma el enlace y la pared pues queda débil, ¿no? Queda susceptible y pues lleva a la célula a la muerte, ¿no? Eso básicamente pues sería el mecanismo de acción. Bien, ahora ya que hablamos de mecanismo de acción, ahora sí vamos a revisar contra qué patógenos nos van a cubrir las penicilinas, ¿no? Lo primero que se deben aprender es que todas las penicilinas tienen un cubrimiento bueno contra especies de estreptococos, ¿no? Streptococcus. Bien, todas las penicilinas tienen un buen cubrimiento o deberían tener. Hay algunas excepciones que ahorita vamos a mencionar. Cubrimiento contra estreptococos. Entonces, si se fijan, pues aquí tenemos, ¿no? Cocos gram positivos. Si se fijan, aquí tengo señalados con un asterisco el Streptococcus viridans y el Pneumoniae. Ahorita les explico por qué. También tenemos cubrimiento contra cocos gram negativos, como el meningococo y el gonococo, ¿no? Bacilos gram positivos, como Listeria, Actinomyces, Bacillus, etcétera, ¿no? Tenemos cubrimiento contra algunos anaerobios como el Clostridium y Pasteurella, ¿no? Espiroquetas, Borrelia, Treponema y por último Streptobacillus moniliformis. Bien, si se fijan, pues sí son bastantes patógenos los que cubre. Es más, lo que les recomiendo es que se aprendan, por ejemplo, los usos clínicos, ¿no? De las penicilinas y ya lo pueden relacionar con el agente causal. Es la manera que a mí me sirvió. No sé si a ustedes les sirva. Y a partir de esto, pues ya es más fácil recordar los siguientes grupos, como las aminopenicilinas, las penicilinas antipseudomonales, las resistentes a penicilinasa, ¿no? Ya que tomen esto como una base, ¿no? Esto sería como su base. Ahora, ¿cuáles son esos usos clínicos que les comento? Bien, pues vamos a revisar. Primero vamos a comenzar por los cocos gram positivos. Si se fijan, pues aquí les marqué con un asterisco a estas especies, ¿no? Que son Streptococcus viridans y Pneumoniae. ¿Por qué? Porque si bien como les mencioné, todas las penicilinas tienen o deberían tener un cubrimiento contra estas especies, pues el Streptococcus viridans y Pneumoniae han presentado pues tener grados variables de resistencia, ¿no? Por ejemplo, un uso clínico que se les puede dar a las penicilinas es para el tratamiento de la neumonía. Sin embargo, el Streptococcus pneumoniae se ha vuelto altamente resistente, sobre todo en quienes en población pediátrica, ¿no? Es donde mayormente se aíslan especies de Streptococcus pneumoniae resistentes, ¿no? En población pediátrica. Igualmente para Streptococcus viridans también es resistente. Lo mismo sucede con el Staphylococcus aureus, que naturalmente debería ser sensible, sin embargo, pues se ha vuelto altamente resistente a estos agentes, ¿no? Uno de los usos clásicos también que le vamos a dar a las penicilinas pues es para el tratamiento de la faringitis estreptocócica, que es causado por el Streptococcus pyogenes beta hemolítico del grupo A, ¿no? Además, en combinación con clindamicina, también lo vamos a utilizar para el tratamiento del shock estreptocócico. Shock estreptocócico. También lo vamos a utilizar para la fascitis necrosante, que son infecciones más graves. Y también para las infecciones pulmonares, específicamente para el absceso pulmonar. ¿Por qué? Porque tiene cubrimiento contra algunos anaerobios, ¿no? Les repito, pues esto suele utilizarse en combinación con clindamicina para estas enfermedades, ¿no?
También, como vemos aquí, tenemos cubrimiento contra cocos gram negativas, específicamente para especies de Neisseria. Para gonorrea, ¿no? Sin embargo, originalmente, antes las penicilinas eran agentes de primera elección para el tratamiento de la gonorrea. Sin embargo, pues se han ya aislado cepas resistentes a estos agentes, por lo que ya no se consideran fármacos de primera línea, ¿no? También se utiliza para tratar la enfermedad por meningococo. Eh, en este caso, la penicilina G, que es la que se utiliza, pues no se utiliza como profilaxis, ¿no? Ya que este no elimina el estado de portador. Y también tenemos que considerar que en pacientes que responden lentamente a la terapia con penicilinas, debemos considerar que probablemente tengamos un patógeno resistente, vaya. Bueno, ¿cuáles algunos otros usos? Pues también tenemos la Pasteurella multocea, ¿no? ¿Para qué vamos a utilizar esto? ¿Para qué vamos a utilizar las penicilinas en este caso? Bueno, pues se va a utilizar para mordeduras o específicamente para infecciones en heridas por mordedura de perros y gatos. Que este es un agente causal que suele encontrarse pues en este tipo de infecciones, ¿no? Pues también se va a utilizar para el Clostridium perfringens, en este caso pues para la gangrena caseosa. Para la gangrena caseosa clostridial. Esta en combinación con clindamicina. Pues también tenemos cubrimiento contra espiroquetas. La más importante pues es el Treponema pallidum, el causante de la sífilis. Pues afortunadamente hasta la fecha no se han encontrado o no se han aislado cepas resistentes. El Treponema pallidum sigue siendo altamente sensible pues al tratamiento con penicilina G. Y también pues para la borreliosis, ¿no? O también conocido como enfermedad de Lyme. Eh, en este caso se suele utilizar como alternativa, ¿no? Como alternativa cuando no tenemos disponibles cefalosporinas de tercera generación. Bien, pues sí. En el caso de borreliosis, cuando no tenemos disponibilidad de cefalosporinas de tercera generación, pues como una alternativa podemos utilizar la penicilina G. Por aquí también tenemos cubrimiento contra streptobacillus moniliformes. ¿Esta para qué se utiliza? Pues para la fiebre por mordedura de rata. Bien. Y por acá arriba tenemos bacilos gram positivos. ¿Qué uso le vamos a dar aquí? Pues aquí para la actinomicosis, ¿no? Y también para eliminar el estado de portador en difteria.
en difteria. Hay que mencionar que pues aquí también se debe utilizar en combinación con la antitoxina, ¿no? Y pues esos serían básicamente pues los usos clínicos más relevantes de las penicilinas. Pasamos con sus propiedades farmacocinéticas. Lo primero que deben aprender aquí, y un punto importante, que estas no se deben administrar vía intravenosa. Estas nunca se deben administrar por vía intravenosa debido a sus efectos adversos. Les adelanto rápidamente, pues es porque estas pueden llegar a provocar convulsiones cuando se administran por esta vía. Igual pues más adelante lo vamos a revisar más a fondo, ¿no? Todas las penicilinas o la gran mayoría de penicilinas no se absorben correctamente cuando son administradas por vía oral. Por lo que se recomienda que si se van a administrar por vía oral se administren 30 minutos antes de comer, o bien 2 horas después de haber comido. Bien. Esto pues mejora la absorción de las penicilinas, ¿no? Se distribuye extensamente por todo el cuerpo, sin embargo pues difieren algunos líquidos y fluidos. En general vamos a encontrar concentraciones importantes en los siguientes líquidos, ¿no? ¿En cuáles van a ser? Pues los vamos a encontrar concentrado en bilis, en semen, en líquido sinovial y en linfa. También los podemos encontrar en altas concentraciones, sobre todo en riñón, en hígado e intestino. Aquí tenemos también altas concentraciones, ¿no? El intestino, pues, por lo que les mencioné anteriormente, pues no se absorbe muy bien. Y eso, ¿no? Bien. En el caso del líquido cefalorraquídeo, se absorbe, de manera general, pues las penicilinas no se absorben bien en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, pueden llegar a absorberse mejor si hay inflamación. En este caso, pues puede penetrar mejor y puede alcanzar 5% del valor que podemos tener en plasma. Esto pues en teoría es efectivo contra los microorganismos susceptibles. Pues el compuesto más utilizado es la penicilina benzatínica. Esta tiene la peculiaridad que su actividad antimicrobiana en el plasma puede durar en un promedio de aproximadamente 26 días. Pues esto quiere decir que si bien produce concentraciones bajas, estas son persistentes, ¿no? La excreción es sobre todo en orina cuando se administra intramuscularmente. Se excreta de un 60 a 90% en orina. 10% pues se excreta por filtración glomerular, mientras que el otro 90% se excreta por secreción tubular. Y por acá abajo importante, pues requiere ajuste en el caso de disfunción renal y hepática. El siguiente grupo pues son las resistentes a penicilinasa. También las pueden encontrar como isoxazolil penicilinas, perdón. No me subió el agua al tinaco. Bien, se los voy a anotar por aquí. Isoxazolil. Isoxazolil penicilinas. Ok, bien. ¿Cuál va a ser el uso? El uso correcto para estas penicilinas debe de ser únicamente cuando sospechamos o confirmamos
que lo que estamos enfrentando es un Staphylococcus aureus productor de penicilinasa. Entonces, algo importante que debemos mencionar entonces es que solo está destinado para uso como antibiótico-terapia dirigida. Hay que mencionar que estos no son reemplazos de las penicilinas naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien uno pensaría que estas son mejores, en realidad no, debido a que fueron diseñadas específicamente para esto, pues pierden un poco esa cobertura contra patógenos que son sensibles a las penicilinas naturales, ¿no? Por eso no debemos utilizarlas como sustitutos. Eh, pues es menos activo que la penicilina G contra los mismos microorganismos, ¿no? Bien, pues tiene una absorción rápida, aunque suele ser incompleta cuando se administra por el tracto gastrointestinal. El fármaco que normalmente se usa por vía oral pues es la dicloxacilina. Por ende, pues también como todas las penicilinas es recomendable que se administre 1 hora o 2 horas antes, 2 horas después o 1 hora antes de la comida, ¿no? Eh, Vamos a anotar aquí vía oral dicloxacilina. También tenemos la excreción por riñón, aunque también podemos encontrar degradación significativa a nivel hepático. En este caso pues no se elimina por la bilis, sino requiere ajuste en la disfunción renal. Pues sus usos clínicos ya se los mencioné, básicamente es eso, ¿no? Como antibiótico-terapia dirigida para Staphylococcus aureus productor de penicilinasa. En el caso, por ejemplo, de la nafcilina, pues la podemos utilizar para tratar meningitis, ¿no? Meningitis producida por este patógeno, ¿no? Obviamente, debido a que como todas las penicilinas no penetran bien en el líquido cefalorraquídeo, pero sí cuando están inflamadas. Y en el caso de la nafcilina, pues sí alcanza concentraciones terapéuticas. Pues estos son los miembros más importantes, ¿no? La dicloxacilina, nafcilina y me falta uno que es la oxacilina. Continuamos con las aminopenicilinas. Lo primero que deben de saber respecto a su espectro es que estas mantienen el espectro de las penicilinas naturales, pero además le añaden cubrimiento contra enterobacterias, ¿no? Enterobacterias sensibles y algunos otros patógenos como Helicobacter pylori y Enterococcus fecalis. ¿Cuáles son estos patógenos añadidos? Pues Escherichia coli sensible, Shigella sensible, Salmonella sensible, Proteus mirabilis sensible. Y también patógenos respiratorios como Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Entonces, pues, ¿qué uso les vamos a dar a estos agentes? Los vamos a utilizar sobre todo para tratar infecciones de vías aéreas superiores. ¿Por qué? Por su cubrimiento contra patógenos respiratorios. Recordemos pues otra vez que tienen mismo cubrimiento que penicilinas naturales pero mejorados, ¿no? Esto incluye pues también estreptococos, piógenes, ¿no? Y neumoni. Por eso pues los vamos a utilizar sobre todo para infecciones de vías respiratorias superiores, ¿no? ¿Cuáles son? Pues otitis media. También la vamos a utilizar para el tratamiento de la sinusitis. Para las exacerbaciones agudas de bronquitis crónica. Listo. Y además también las podemos utilizar para epiglotitis.
Bien, un punto importante que hay que mencionar, que es importante mencionar, lo voy a poner acá abajo. En el caso de la amoxicilina, se usa como segundo agente de segunda línea cuando no tenemos disponibilidad para tratar faringitis, ¿no? Faringitis estreptocócica. También por su cubrimiento contra enterobacterias, las vamos a utilizar para infecciones de vías urinarias. Sin embargo, pues tenemos el problema nuevamente de la resistencia, ¿no? Como sabemos, la mayoría de veces el agente causal pues es Escherichia coli, ¿no? Y este patógeno recordemos que se ha vuelto bastante resistente a las penicilinas. Se aíslan con bastante frecuencia resistentes, ¿no? Eh, entonces solo lo vamos a utilizar para infecciones de vías urinarias no complicadas. Y en el caso, pues también infecciones de vías urinarias que sabemos que son causadas por enterococos, ¿no? A ver, qué feas salieron esas letras. Infecciones de vías urinarias. Mucho mejor. ¿Qué vamos a utilizar? Pues en este caso sí podemos utilizar una aminopenicilina sola, ¿no? Otra vez recordando que mantienen el mismo espectro de las penicilinas, pues en este caso las penicilinas, las aminopenicilinas, perdón, son el agente de elección para tratar, vamos a anotarlo por acá, meningitis por listeria, ¿no? Por listeria monocitogenes. Esto sobre todo eso sucede en pacientes inmunocomprometidos. ¿Cuáles van a ser los agentes de elección? Pues va a ser una aminopenicilina más ceftriaxona más vancomicina. Es el régimen preferido para tratar meningitis por listeria, ¿no? Bien. Pues los agentes principales, los más comunes que vamos a encontrar pertenecientes al grupo de las aminopenicilinas, pues son dos, ¿no? La ampicilina y la amoxicilina. Y tienen algunas diferencias en cuanto a propiedades farmacocinéticas. Por ejemplo, la ampicilina está tanto presentación para vía oral como intramuscular. Sin embargo, se prefiere la amoxicilina, ¿no? Porque fue diseñada específicamente para eso, ¿no? Para su administración por vía oral. Aunque también podemos utilizar ampicilina, sin embargo, como sucede en el caso de todas las penicilinas, nuevamente, esta disminuye su absorción cuando se administra junto con alimentos, por lo que si vamos a utilizar penicilina vía oral, pues hay que tomar las medidas que ya mencionamos, 30 minutos antes o 2 horas después de las comidas. Pues la ampicilina no aparece en la bilis y se somete a circulación enteropática y se excreta en heces, mientras que por su parte la amoxicilina se excreta de forma más activa en la orina. Ambas requieren reajuste en presencia de insuficiencia renal. Bueno, ahora pues vamos a revisar lo que son las penicilinas antiseudomonas. Las penicilinas antiseudomonas pues mantienen nuevamente el espectro de las aminopenicilinas y lo mejoran, ¿no? Lo mejoran ya que añaden cubrimiento contra proteus y también contra pseudomonas, obviamente. Y en el caso de las uridopenicilinas, pues el bacteroides, especies de bacteroides, ¿no? ¿Cuáles son los miembros de estas? Pues en el caso de las carboxipenicilinas tenemos dos, ¿no? La ticarcilina y carbenicilina. Y de las uridopenicilinas solo tenemos un miembro que es la piperacilina, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son los usos clínicos que vamos a darles a estos agentes? Bueno, pues se usan sobre todo para infecciones graves, ¿no? Infecciones graves, sobre todo adquiridas en el hospital. En el hospital. Ok. ¿Como cuáles? Como neumonía, bacteriemia, disculpen, bacteriemia, bacteriemia e infecciones en quemaduras. Infecciones en quemaduras. También las podemos utilizar para el tratamiento de infecciones intraabdominales. Intraabdominales y para infecciones de vías urinarias, ¿no? Infecciones de vías urinarias cuando estas son causadas por especies de Proteus o pseudomonas. Y pues esos son básicamente sus principales usos clínicos. Bien, pues dentro de sus propiedades farmacocinéticas pues también difieren un poquito. En el caso de las carboxilpenicilinas pues el agente que tenemos para uso vía oral pues es la carbenicilina. Esta pues se excreta por orina donde alcanza concentraciones altas, de ahí pues su explicación del por qué se usan infecciones de vías urinarias. En el caso de las uridopenicilinas pues solamente las tenemos para uso parenteral. Esta alcanza concentraciones altas en vía biliar y se elimina por vía renal. Igualmente requieren ajuste en disfunción renal. Bueno, pues tenemos también preparaciones disponibles de combinación de ciertos penicilinas con inhibidores de la beta-lactamasa. Esto pues porque en el caso por ejemplo de las amoxicilinas y la ampicilina pues son altamente susceptibles a las penicilinasas, ¿no? Que lo que hacen es que hidrolizan el anillo beta-lactámico presente en estos agentes y esto es lo que provoca es que se pierda la actividad antimicrobiana de los antibióticos, ¿no? Y con la combinación de los inhibidores de la beta-lactamasa, pues se mejora el espectro de dichos agentes, ¿no? En este caso tenemos los más comunes que son amoxicilina con clavulanato, ampicilina con sulbactam y piperacilina con tazobactam. El primero, pues, nos va a añadir cubrimiento contra Staphylococcus aureus sensible, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenza. La ampicilina con sulbactam, igual esos mismos tres agentes, más bacteroides, ¿no? Por último, la piperacilina con tazobactam, pues, añade cubrimiento contra Staphylococcus aureus sensible, contra Neisseria, contra Listeria y también contra Enterococcus fecalis. Bien, pues llegamos a las reacciones adversas. Aquí la que probablemente vamos a encontrarnos más o la que es más común son las reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Que según la fuente que consulten se dice que hasta un 10% de los pacientes refieren hipersensibilidad a las penicilinas, ¿no? Ok. ¿Por qué se caracterizan estas reacciones? Son sobre todo erupciones cutáneas. ¿De qué tipo? Pues pueden ser erupciones maculopapulares o erupciones urticariales. También se puede llegar a presentar fiebre, broncoespasmos, vasculitis, dermatitis exfoliativa,
y el síndrome de Steven-Johnson. También en casos más raros, pero graves, en los casos más graves, pero raros, también puede llegar a presentarse anafilaxia. Anafilaxia y también se puede llegar a presentar angioedema. Disculpen, no me acostumbro a utilizar esta cosa. Listo. A ver, entonces, pues cuando el paciente sufre una reacción grave, pues normalmente suelen fallecer porque hay una hipotensión súbita, ¿no? Súbita e intensa, pues lo que los lleva a una muerte rápida, ¿no? Eh, Puede haber ciertas reacciones cruzadas. ¿Con cuáles fármacos? Sobre todo con las cefalosporinas y con los carbapenémicos, ¿no? Con las cefalosporinas sobre todo de primera y segunda generación, ¿no? Porque son las que tienen más similitudes estructurales con las penicilinas. Las de tercera y cuarta también pueden llegar a presentar, pero en menor medida es mucho más raro que presenten reacción cruzada. Sin embargo, pues también si tenemos un paciente con antecedentes o que refiere hipersensibilidad, pues hay que administrarlas con cierta precaución, ¿no? Ahora, ¿qué hacer en casos en los que debemos utilizar forzosamente o que se requiere el uso de las penicilinas? En casos como por ejemplo endocarditis enterocócica o en casos de neurosífilis, pues lo que podemos hacer es que podemos darle al paciente iniciar con dosis pequeñas. Bueno, ir aumentando las dosis hasta llegar a la desensibilización, ¿no? Desensibilización. Ok, pues estos son algunos ejemplos de cuando sí necesitaríamos hacer uso de las penicilinas y si tenemos un paciente pues con estos antecedentes, lo que podemos hacer para llegar a la desensibilización es ir a empezar con una dosis pequeña y ir aumentándola gradualmente hasta conseguir el objetivo, ¿no? Que es la desensibilización. Normalmente, cuando no son casos como estos que les anoté aquí, pues se prefieren utilizar otros agentes, ¿no? Eh, pero bueno, en este caso, pues sí podemos hacer esto. Algunas otras reacciones adversas son pues las reacciones gastrointestinales que se caracterizan por diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal también podemos presentar. Y pues en casos un poquillo más severos, pues también puede haber colitis pseudomembranosa. Por sobrecrecimiento de clostridioides, antes Clostridium difficile, ¿no? No sé si lo escribí bien, creo que sí. Bueno, también podemos tener algunos efectos adversos renales, sobre todo la nefritis. El agente que más se relacionaba con este efecto adverso era la meticilina.
¿Por qué la meticilina? Bueno, la meticilina era un antibiótico perteneciente al grupo de las penicilinas resistentes a penicilinasa. Pues este actualmente está fuera de uso debido a esto, ¿no? Que tenía este efecto adverso. Actualmente pues solo se destina para uso en antibiograma. Si recuerdan pues que no hemos escuchado del Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ¿no? Es para lo único que se ha o que actualmente se utiliza la meticilina, ¿no? Aunque también algunas combinaciones como por ejemplo la combinación de, pi- de piperacilina con tazobactam, vamos a abreviarlo, combinado con vancomicina, ¿no? Esto también se asocia con nefritis. También en el caso de pacientes con insuficiencia renal, las dosis altas pueden llegar a producir convulsiones. Y esto pues nos lleva al siguiente punto, ¿no? Que es la neurotoxicidad. Y bueno, las penicilinas tienen la capacidad de que reducen el umbral convulsivo, ¿no? Entonces lo que les mencionaba este rato, estas nunca se administran por vía intravenosa debido a que pueden provocar convulsiones, ¿no? Eh, los pacientes con epilepsia están en especial, hay que tenernos en especial cuidado con ellos. Epilepsia, todo disléxico. ¡Ah! Epilepsia, ahí está. Pacientes con epilepsia son especialmente susceptibles. ¿Por qué? Porque las penicilinas pues tienen cierta capacidad de inhibición GABAnérgica y que son irritantes para el tejido neuronal o tejido nervioso. Es por ello que pues llegan a presentar todos estos efectos adversos, ¿no? También las penicilinas pues se han relacionado con ciertas toxicidades hematológicas relacionadas a la depresión de la médula ósea, ¿no? ¿Cuáles son? Pues pueden presentar anemia hemolítica, granulocitopenia, incluso puede haber eosinofilia, neutropenia. Esta, bueno, granulocitopenia, neutropenia, pero es que esta está relacionada específicamente con el uso de nafcilina, ¿no? Bien, con el uso de nafcilina. En casos más raros también puede haber cierto daño hepático, hepatitis. Hepatitis. Hepatitis, listo. Hepatitis, pues esta está sobre todo asociado con la administración de oxacilina y también con el uso de nafcilina. Bien, pues esos son básicamente todos los efectos adversos que pueden llegar a presentarse con el uso de las penicilinas, ¿no? Y pues nada, con eso terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazote y pues espero que se puedan suscribir. Si les gustó, dejen su like. Activen la campanita para que cuando yo suba un video pues les llegue la notificación, ¿no? Por acá también les dejo pues los libros que voy a estar utilizando para hacer estos videos. Estas son mis fuentes por si quieren checarlos, si quieren profundizar un poco más, pues ahí están, ¿no?
Pues nada, sin más me despido. Que pasen un buen día y nos vemos en el próximo video. Bye.